de Rocha, a quien lo hemos invitado para el día de hoy, Alejo Umpierre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alejo? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Un saludo para ti, para todos los panelistas, algunos viejos conocidos. ¿Cómo anda Rocha con las lluvias estas? ¿Cómo anduvo? Y el frío, ¿cómo viene? Bien. ¿No hace más frío en Rocha cuando hace frío? Y el océano Atlántico incide por un poquito, eso, ¿viste? por eso. Depende de los lugares que estés de Rocha. Si estás en Cebollatín, lo mismo que estar en La Paloma. Ahí va, pero estando en la costa suena ulula, frío, ¿no? ulula el vientito. El viento, sí, ¿no? sí, te cala los huesos. Está bien. ¿Y cómo está la intendencia? Y bien, tenemos una intendencia que ha hecho un récord histórico de obras, triplicamos el nivel de inversión en obras respecto al quinquenio previo nuestro, pasamos de 23 millones de dólares a 62 millones de dólares, histórico. Ello significó sembrar obras en todo el territorio y después, bueno, un conjunto de políticas sociales que modernizamos, una estructura funcional que no existía en el pasado, manteniendo los mismos funcionarios. Creamos un departamento de ambiente que no existía increíblemente en Rocha, un departamento de diversidad que tampoco existía, una dirección de derechos humanos que tampoco existía, creamos un departamento de bienestar animal, y entre ellos creamos dos programas modelos, uno que es único en Uruguay, que es Rocha Vuelve a Sonreír, que atiende gratuitamente, atendió en este periodo a 15.000 rochenses con vehículos, o sea, consultorios móviles rodantes, 3 vehículos, 3 ómnibus, 7 odontólogos en todos los lugares del territorio por una agenda rotativa, y significó atender a 15.000 personas y colocar más de 1.500 prótesis bucales y un departamento venciendo adicciones, que ahí tengo el privilegio, que en este caso no es nepotismo, aclaro siempre por la duda que lo hacen honorariamente, es mi esposa que dirige el programa, ella es operadora terapéutica y creó un programa que se llama Venciendo Adicciones, que junto con Maldonado somos los únicos en el Uruguay. En el caso único estamos empezando una etapa nueva que es con internación. Celebramos un convenio con una ONG, Betania, y estamos recibiendo una escuela rural para realizar el primer centro de internación para adictos de manos de un gobierno departamental, que nos ha llevado a una cosa muy, muy linda, que quizá uno pueda parecer de escaso impacto social cuando tú dices, tratamos más de 2.000 jóvenes y pudimos recuperar poco más de 400. Parece poca gente, pero son 400 vidas rescatadas, sí, claro. 400 familias que se vuelven a reestructurar, jóvenes que dejan de dormir en la calle, de comer en una volqueta o de robar a sus propios familiares para consumir. Y bueno, para nosotros eso, cada uno de esos 400 es un orgullo. Recién veíamos imágenes justamente de la parte de prótesis. ¿Y eso cómo es? ¿Fue un plan en un momento dado o va a continuar el tema? No, va a continuar. Es más, nosotros, si bien como digo yo, soy profundamente liberal, la libertad también existe cuando tienes un conjunto de oportunidades y el acceso a la salud es uno de ellos, y a veces, y estas son de las cosas que discutíamos días atrás con el Poder Ejecutivo cuando discutíamos las partidas de los gobiernos departamentales. Nosotros los gobiernos departamentales hacemos una multiplicidad de tareas que corresponden en realidad al gobierno nacional, pero que las hacemos nosotros, y en el caso de la odontología nosotros llegamos a lo que nos llega. No llegan a 300 pacientes atendidos por salud pública, nosotros atendimos 15.000 y tenemos un convenio que les terminamos atendiendo a los pacientes de ACE. Adicciones en Rocha, el dispositivo Ciudadela ha sido muy pobre su trabajo, y nosotros hemos atendido esta multitud de jóvenes que, bueno, es todo un costo económico muy fuerte. Eso iba a decir, porque si bajaron déficit y a pesar de generar todos estos tipos de programas nuevos, nosotros porque deben tener un costo operativo importante, sí, tienen, y además hay un tema de gente, se necesita contratar gente. Recursos humanos. Generalmente lo que hemos hecho increíblemente a través de estos programas es afincar jóvenes profesionales que de otra manera no tendrían inserción laboral. Está bien, cumple con ese objetivo. Exacto, también. Además de la atención a aquellas personas que lo necesitan, que son los menos pudientes de la sociedad, le hemos otorgado un canal de acceso a jóvenes profesionales que se reciben o están terminando la carrera y comienzan a trabajar como odontólogos o como ortodoncistas. Hemos generado todo un mercado laboral paralelo que también está bueno en la generación de todo este tema. Por eso suena muy interesante. ¿Qué está pasando acá? Me explique, gente que
que es rochense, ¿no? Me habla de Punta del Diablo y qué se va a hacer con el tema de la ruta de acceso a Punta del Diablo, que aparentemente yo hace tiempo que no voy. ¿Cómo es que está la ruta de acceso, porque siempre como están todas estas cosas, ¿no? Hicimos más de 112 obras, inauguramos en el periodo, pero a veces la noticia es la obra que resulta la que sale mal. La gente, no, que se quede tranquilo. Nosotros, si bien la empresa tiene la garantía vencida de un año, nosotros hablamos con la empresa va a hacer cargo y antes del inicio de la temporada va a reparar una obra que gastamos más de $1,5 millones en ello. Exacto, y obviamente corresponde Exacto. que la empresa se haga cargo y la empresa sí lo va a hacer. Está bien. ¿Cómo estuvo el asado con el presidente Orsi? Y lo pregunto por esto. Estamos en un momento que uno mira al Parlamento y parece que estuviesen todos peleados. Digo, parece, porque yo sé que a veces algunas peleas pueden ser más profundas que otras, ¿no? Pero, digo, y uno mira un asado del presidente con los intendentes, están todos los partidos representados y prácticamente, y parece que está todo bien. Lo que pasa es que son ámbitos diferentes. El ámbito parlamentario es el ámbito de la confrontación de ideas por excelencia. Obviamente que la confrontación de ideas en el marco de aquello que es propio de la democracia, siempre con respeto, con altura, con jerarquía, que es lo que uno aspira, que aspira que suceda. Ha habido fallas. Bueno, pero por eso digo, por eso te recalqué eso. Sí. Entonces no está mal la confrontación de ideas en el Parlamento porque es el ámbito natural. ¿Qué es lo que pasa? Los intendentes, si bien respondemos a partidos políticos, el día que somos electos, yo dejo de funcionar con la lógica Partido Nacional. Soy tremendamente, orgullosamente blanco. Claro, pero paso a ser el intendente de todos los que me votaron y los que no me votaron. Entonces yo no puedo ir a hablar con el Poder Ejecutivo en condición de blanco. Tengo que ir a hablar en condición de intendente de todos los rochenses. Ahí está la foto que están ahí. Claro, sí. Y fuera el ejemplo de la uruguayés, es lo que yo digo. Si a mí me piden una definición de eso es Uruguay. Convengamos, esto sin criticar a otros presidentes para nada, hablando de Orsi. Orsi es muy... porque estuvo del otro lado. Porque estuvo del otro lado. Lo que pasa es que Orsi fuimos compañeros de rueda del anterior, o sea, la mayor parte de los intendentes tenemos amistad con Yamandú. Da la sensación que no hay esa relación un poco a veces que podría ser distante con un presidente que esté de turno, digamos. No, también hicimos reuniones en el pasado con Luis, también con todos los intendentes. Y anteriormente, ahora no sé decir, que creo que con Tabaré no se habían hecho y con Mujica sí. O sea, son estilos personales en definitiva, pero es parte de un relacionamiento institucional fluido. Yo creo que en esto hay que quitarle dramatismo y entender que la democracia funciona así. Está claro que Orsi el chip de intendente todavía no es tan fácil de sacarlo y tirarlo en tan pocos meses. Sí, pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? También sin perjuicio de la capacidad, no fue presidente porque no llegó a hacerlo, porque hubo un problema interno con Carolina Cosa y no se pusieron de acuerdo en quién iba a ocupar esa presidencia y terminó creo que ocupando el intendente de Florida. Fernando Echeverría, exacto, terminó Fernando Echeverría ocupándolo. Pero en definitiva es lo que yo digo, eso es el mejor mensaje para la antigrieta, que es un buen antídoto medicamentoso para la población uruguaya. Y esto no exime que yo tengo mis cabales convicciones políticas y estoy seguro que hubiéramos hecho mejor gestión de gobierno y teníamos mejor equipo que el que hoy tiene el gobierno actual. Pero bueno, una vez que pasa una elección, están laudadas las cosas. Entonces uno lo que tiene que hacer es simplemente prepararse para tratar en todo caso de ganar el próximo gobierno y ser merecedor de la confianza popular. Es la segunda intendencia seguida, ¿no? Sí. ¿Cómo estaba económicamente antes la intendencia? Porque yo me acuerdo de una época que Rocha estaba fundido mal. El Rocha pasó por distintos periodos, o sea, hubo un periodo previo al Frente Amplio con 20 años de gobiernos que fueron muy malos realmente de los partidos tradicionales, o sea, de los partidos históricos, porque el Frente Amplio también es un partido tradicional, afortunadamente, porque no es una mala palabra, digamos, tradicional quiere decir simplemente estar arraigado en la población. Y fueron espantosos esos gobiernos y hay que hacer el mea culpa desde el punto de vista en que nuestro partido fue partícipe, por más que en aquella época yo era edil y opositor e iniciamos un juicio político contra el entonces intendente de Rocha, que fracasó en el Senado porque faltaron 2 votos. ¿Quién era el intendente en ese momento? Irineo Red Correa. Después vino un periodo de una hegemonía frente amplista de 15 años, obviamente en el medio de la crisis del 2002 y el desbarajuste de las administraciones previas. Sí, eso no ayudó, pero cuando lo agarró Frente Amplio me acuerdo que estaba fundido. Sí, absolutamente. Tuvieron que salir remando. Sí, ahí hubo una gran gestión del Choco Barrios, un
un intendente del Frente Amplio, del Partido Socialista, un gran tipo, fallecido hoy día, y que nosotros le reconocemos, porque esto no se trata de andar con pequeñeces, le reconocemos la gestión a Chueco, y después, bueno, gobernó el hoy senador Aníbal Pereira, a quien nosotros pudimos derrotar en la anterior elección y logramos otra vez mantener frente a Aníbal Pereira la reelección. Sí. Rocha ha ido bajando, está bueno recordar que Rocha durante 17 años, miren la cifra, no tuvo rendición de cuentas aprobadas por el Tribunal de Cuentas porque sus números no eran auditables. Y esto incluye los 15 años de administración frente amplista. No conciliaban los números y nosotros nos encontramos con un déficit declarado que después resultó ser mayor, y en definitiva los números los llevamos de 27 millones de dólares de déficit a 19, que es la última cifra, que en realidad incluye un fideicomiso que se cerró el 30 de junio, por lo cual la deuda ahora es de 10 millones, un poco menos de 10 millones de dólares, que en realidad es el gasto del déficit flotante, que se llama cuando tú tomas la fotografía de un cierre de ejercicio, es la cadena de pagos que te queda pendiente y que se cancela en los 30 a 45 días iniciales del nuevo ejercicio. Pero se sigue necesitando acceder a fideicomiso, digamos, todavía hay una deuda ahí que no termina. El fideicomiso fue, el fideicomiso fue para obras. Ajá. Y se realizaron 15.300.000 dólares de obras en el marco de ese fideicomiso. Ese fideicomiso cerró con un pequeño remanente de 9 millones de pesos el 30 de junio, auditado por Conafina FISA, y el fideicomisario era la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ahí cerramos todo ese proceso. Ahora hoy día estamos sin fideicomiso, sin nada. Estamos negociando con la oposición, hablando para conformar un paquete de obras eventualmente para un nuevo fideicomiso. Se está estableciendo una mesa de diálogo. Tuvimos una primera aproximación con los ex intendentes Flavia Coelho y Aníbal Pereira y el presidente del Frente Amplio a nivel departamental. Planteamos allí nuestra idea de celebrar un nuevo fideicomiso. En principio, como que hay un principio de acuerdo, vamos a ver si hacemos un marco, un paquete común de obras y un análisis desde el punto de vista económico para el monto y la financiación. Otro tema que ha sido polémico es la utilización de la Fundación A Ganar para la generación de cubrir fuentes de trabajo. ¿Ha sido polémico? ¿Ha motivado alguna denuncia, alguna investigación? Rocha lo ha utilizado. ¿Lo va a seguir usando? Mira, tenemos una licitación en curso para la contratación, porque obviamente era por el periodo de gobierno la anterior. En esta cosa, Fabián, cabe aclarar que además el Frente Amplio, en el periodo a caballo, en el cambio de gobierno de Artigas Barrios con Aníbal Pereira, habían firmado un convenio con la Fundación Astur que se canalizaba a través de la Fundación A Ganar. O sea que la demonización a veces corre por canales políticos y no por canales de eficiencia. Hoy día lo que probadamente existe es que la Fundación funciona en reparticiones, primero funcionó en reparticiones estatales del gobierno del Frente Amplio. La Fundación A Ganar no nació en el periodo pasado. El otro día lo decía en un reportaje, yo lo estaba mirando, el presidente de la Fundación A Ganar, y en el Frente Amplio se presentaron en 10 licitaciones y ganaron las 10. Secretaría de Deporte, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Transporte, Presidencia de la República. En la administración de la calle Pou se presentaron en 19 y ganaron 11. Entonces yo creo que hay una demonización que no es la misma demonización que ocurre con el Abrojo, con Tacurú, con Plemu, que son también grandes prestadores de mano de obra bajo otra modalidad que se llaman cooperativas al sistema público. Y estas lo que brindan tanto la Fundación A Ganar como Tacurú, el Abrojo, que tienen grandes contratos con Montevideo, miles de personas estamos hablando. Lo que brindan es la posibilidad de generar un aspecto educativo, además de una exoneración tributaria que favorece a los gobiernos departamentales o al contratante en cualquier dependencia estatal, porque te evitas el aporte patronal. Ese aporte patronal evitado obviamente nos significó un ahorro de casi $250,000 en el periodo, y es un insumo adicional que utilizamos para hacer obras. Daniela. Para cambiar un poquito de tema, estamos a la segunda mitad del año, se vienen las fiestas, y con eso dos temas que me gustaría hacer la opinión. Uno tiene que ver con la movilidad, y con eso el consumo de alcohol. Fueron algunas polémicas cuando había dicho que con 0,3 de alcohol se podría estar manejando. Y lo otro es qué va a pasar en Carnaval, ¿no? Con lo que hubo con el tratamiento de las murgas, con lo que si se le pagan caché o no, si eso ayuda de alguna manera que la identidad nacional esté
subvencionada y apoyada para el carnaval y las murgas en los tablados, como mira, como lo era usual. primero, Esas dos. lo del consumo de alcohol, yo lo he defendido y lo sigo defendiendo, que no sea, parezca poco políticamente correcto. Me parece que es parte de la libertad responsable, y los accidentes causados por alcohol son con grandes ingestas. No hay una medición de 0,3. Lo que la Fundación Aganar decía que... Esto es un tema, sí, esta es la otra fundación. La de Gonchi. Hemos discutido Sí, con sí, él, sí. hemos Minimizaba el riesgo. discutido con la fundación a estos extremos. Hay niveles de libertad responsable que nos parece que no deberían ser violentados por una prohibición absoluta. Yo creo en la libertad responsable. Sí, llega a un nivel que obviamente ya deja de ser libertad para hacer un tema de cuando te afecta orgánicamente, y hoy día países como Alemania, España, Francia tienen del 0,3, 0,5, 0,8, o sea, variedades de tipos de prohibiciones que no es el modelo de Uruguay. Y sin embargo, además, veamos por otro lado, hoy recibía del SUSIBE, ¿no? La unidad de la UNACEP, recibimos un documento del Congreso Intendente de los accidentes. Lástima que no lo bajé en este momento. Es increíble, pero los números no han descendido con relación al cero alcohol. Esa es la realidad. Desde el cero alcohol no han habido descensos importantes ni significativos en el número de accidentes. Entonces, ¿por qué no prohibir el celular? ¿Cuántos accidentes se causan con el celular? Y yo decía en tono jocoso... pero te quiero decir, en realidad es como el Contralor. Y yo decía bromando que la diputada Galán me había gritado, yo dije bromando, bueno, ¿cuántos accidentes causan las minifaldas? Eventualmente habría que prohibirlas. Me trataron de misógino, pero no pretendía ser políticamente correcto, sino atender a un tema de la realidad. Susana choca cuando ve otro tipo de... No, yo generalmente no choco. Digo, debo decir, trato de ir buena conductora. concentrada, trato de ir muy concentrada. Y no le transferís la culpa a nadie. No le transferís la culpa a nadie. Culpa que voy a hacer. Pero si pasa, mira, te voy a decir, ni siquiera yo creo que hay un problema enorme con los celulares. No, yo decía que además hay elementos que causan posiblemente más accidentes, que si lo dije jocosamente, que a veces no son contemplados. Sí, la gente medicada, a veces. Hay otros problemas más básicos que causan más accidentes, que son los problemas de las cubiertas, el mal estado de las cubiertas, o los desperfectos mecánicos de los vehículos, y esos nadie los regulan ni te prohíben por ello. Tendría que haber, si vamos a eso, la circulación con cubiertas en mal estado, o con defecto, con vehículos defectuosos por su antigüedad, tiene una incidencia importante, y todas esas cosas no las medimos. Se ha demonizado algo. Son graves. Y saben que hay otras cosas que causan accidentes que para mí no están sondeados para nada, como los peatones que no son buenos peatones y que cruzan en lugares donde no deben, o que cruzan de manera pero pongamos de todas maneras que la carga esté de aquí como conduce un vehículo. Pero y de los vehículos que no son los reglamentarios o estándar, por así decirlo, le hace monopatines y demás tipo de vehículos con ruedas que no pagan patente, que no pagan nada y que circulan por la calle, que cuando hay ciclovías lo hacen en ciclovías, pero si no, no lo hacen en ciclovías. La regulación del cero alcohol, si vos ahora permitís, la gente se descontrola. Ay, yo creo que la gente se descontrola. Yo soy una porque antes la gente ahora va a una fiesta y si va manejando y se controla, no toma, la verdad, o toma una copita. No, toma una copita, no, con el 03. No maneja, si toma una copa, maneja otro. Pero vos sabés no, 0-0. Bueno, ya sé. Pará, si 0-0 y tomás una copita, estás en la línea 0-3, claro, pero ahora, si vos liberás, para mí no es así. Para mí el que es irresponsable y va a conducir alcoholizado lo va a hacer existiendo el 0-0 o existiendo el 0-3. Y el que es responsable y no lo va a hacer, no lo va a hacer. Hay un tema... En la realidad, yo por experiencia, lo que veo a todo el mundo, en el caso de uno, porque ya está en la esfera pública, obviamente uno está cuidado a morir, pero la gente sigue tomándose una copa, porque vas a comer a un restaurante, tomas un plato de tallarines, de ravioles,
goles y tomas una copita de vino. Y no está mal, otras no está cosas. mal. El problema te da de repente cuando tenés lugares que están fuera del departamento y ahí se te complica la movilidad, ¿no? Pero sí, igual, si hay yo siempre he sido defensor de la libertad responsable. Aparte creo que se ha demonizado el tema y no hay números reales, porque la incidencia de los accidentes de tránsito por ingesta de alcohol son básicas y sustancialmente con grandes ingestas de alcohol por encima del 1. Si no ha bajado la cantidad de accidentes, habría que ver cuáles son los motivos también. Sí, posiblemente más vehículos. Capaz que justamente el control, pero también hay gente que toma más, también hay gente que consume más drogas, pero capaz que hubiesen más si todavía no se controlara. Yo digo una cosa, por otro tema que entramos en la polémica y no te respondí la otra parte del carnaval. La murga la estoy esperando. Ya voy con el carnaval, pero dame un segundo. En el caso de... está prohibida la venta de alcohol en los estadios. Y desde que se prohibió, cada vez la violencia es mayor dentro de los estadios. O sea, absolutamente demostrado en los estadios en Uruguay, porque cada país tiene sus reglas. En Uruguay no se puede tomar cerveza, que era lo súper habitual, ¿no? Pero se puede fumar marihuana. Eso sí, pero cerveza no. Bueno, pero no tampoco se pelea por la marihuana. A lo que yo voy, que la violencia no va atada, es decir, el resultado de esa medida, la verdad, más que cuestionable. Pero bueno. Cambios culturales. A mí yo lo que pasa es que capaz que de mi visión liberal, pero no me siento afín a los prohibicionismos. Está bien. Y corres algo que yo creo en la libertad del individuo y como todas las cosas. Que no se fume en lugares cerrados, eso es espectacular. El tema del fumar, sí, porque lo que pasa es que terminas transformando el otro en un fumador pasivo. Y bueno, entonces el hecho de yo si tomo, no, a ti no te transformo no te genero alcohol en sangre. Salvo que tengas un arma que sea el auto. Bueno, pero por eso, pero ahí volvemos lo que pasa es que otra vez volvemos a los niveles. Yo creo que como todas las cosas tiene una graduación de 0 a 100. Quiero ir a lo de carnaval, que le preguntó Daniela. No, el carnaval nosotros, digamos, hubo un primer proceso, por decirlo así, de ajuste y después hemos tenido unos carnavales espectaculares. Hicimos un corsódromo que es una creación de nuestro gobierno departamental con una avenida plenamente iluminada, con un desfile de más de 10 cuadras en la ciudad de Rocha, donde se celebran, digamos, desfiles y concursos. Lo que pasa es que el tema de las murgas, lo que ocurrió fue que lo que dijimos es, yo no subvenciono a ningún jinete porque se suba en una criolla, no le doy plata a un ciclista para que se suba a correr una carrera de bicicleta. Entonces, o sea, se dejaron de financiar los tablados. Nosotros lo que hemos ofrecido siempre, porque lo dijimos siempre, nosotros damos el estrado y el audio. Ahora, después que me subvenciones, no. O sea, ármate tu espectáculo, vendan entradas, llamen gente, y esa es la realidad. Y hemos dado hasta lugares como el Teatro de Verano en Rocha, que es un lugar hermoso, en el Parque es el Mar Michelini, y allí es un lugar... ¿No era porque las murgas eran muy críticas con la intendencia? No era porque eran críticas. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Las murgas, en realidad, está bueno de que sean críticas, pero con todos los gobiernos, ¿no? Y que sea la crítica generalizada, no focalizada. Porque en realidad, ¿sabes lo que pasa? Cuando tú rentas al arte, el arte rinde pleitesía al poder. ¿no? Y entonces el mecenazgo, entre comillas, disfrazado de ayuda, termina generando pleitesía al poder, que te canten a favor o que te canten en contra, según tú. Entonces yo creo que está bueno que el arte sea enteramente libre, que sea la expresión libre. Que me critiquen, que digan lo que quieran, no tenemos problema. Pero otra cosa es, en definitiva, financiar, obviamente. Aparte... Con la plata del pueblo. Con la plata de todos, pero veamos el mecanismo. El que recibe una financiación no se siente cohibido a criticar a quien lo financia. No importa el partido político que le dé el dinero. ¿no? En la Edad Media, cuando no es la Edad Media. Hoy no se habla más de mecenazgos. Mecenazgo. Hay una ley de mecenazgo. Hay una ley de mecenazgo. Hoy se habla de políticas culturales públicas, que tiene que ver con buscar las identidades, las diferentes expresiones artísticas y cómo motivarlas. Y el carnaval es un signo de identidad uruguaya, sin duda. La murga no es lo mismo el carnaval en Rocha que en Montevideo, que en Argentina,
Artigas, por supuesto. Eso es otro elemento que te iba a decir. Las características de los carnavales son culturales y sectoriales por cada región de la La mirada de Rocha es la antítesis de lo que hace Montevideo. Claro, pero en digamos, Rocha, ¿no? por ejemplo, también había murgas, y un proceso interesantísimo en murgas. Es más, el cure de Rocha, de lo del AR, tenía talleres de murga en el cual había, y los docentes que iban de murga desde Montevideo generaban un lugar de identidad precioso en Rocha, que eso se cortó, fue una lástima porque se cortó, porque tenían un incentivo en poder generar toda su infraestructura para poder trabajarlo desde ese lugar. Las murgas tienen una diferencia con respecto a otro tipo de eventos culturales. Por ejemplo, si fuese teatro, las obras de teatro tienen un libreto, ahora la murga puede generar, no, pero no es lo que si yo voy a hacer mi hijo el doctor, voy a guiar por lo que escribió Florencio Sánchez. Ahora, si yo, o sea, a mí me banca. No, pero eso es un teatro clásico, sí, pero no, tenés bueno, obras de teatro independiente. Ay, no, bueno, pero entonces no es esa obra. No, estoy haciendo una obra para pero vos criticar podés a hacer alguien. teatro independiente, teatro de comedia nacional, y podés tomar obras clásicas o podés generar nuevos textos y nuevas dramaturgias y dramaturgias colectivas, y eso tiene otra mirada. Bien, pero el tema de la murga tiene un discurso. En Montevideo es clarísimo, hace 40 años que hay un gobierno que financia las murgas y justo da la casualidad que hace 40 años que yo te voy a decir una cosa, te cuento una experiencia. Capaz que no, yo te cuento una experiencia personal. Algún año pero es que los artistas muchos son uno de mis trabajos en mi época estudiantil, yo era recaudador, por lo tanto me odiaban de Agado. Entonces recorría los bailes, ir al Éucar o al Palacio Salvo, y en temporada de carnaval recorría todos los tablados. Porque era el que cobraba el control de Borderó. De eso, Yo hice muchos años cuando era directora del Teatro Solís. Bueno, yo lo hice eso y recorría todos los tablados. Y lo hice en la salida de la dictadura, inicios de la democracia, y viví todo ese proceso del cambio de la murga. En aquel entonces estaba la salida de la dictadura, estaban las murgas de la Unión y las murgas de la Teja. Eran los dos paquetes de murga, la murga más tradicional e histórica, que eran las murgas de la Unión, y las murgas de la Teja, que nacían con esta nueva visión, que yo no digo politizada, digo partidizada, que es otra cosa. Y eso durante la dictadura. Pero ya lo sé, pero una cosa es que, pero yo, a mí que me encantaba y disfrutaba con la falta, con el flaco, y disfrutaba con la antimurga, pero después cuando tomas un posicionamiento permanente político en el cual tú vas y te sientas en un tablado y te dedicas a escuchar cómo agravian o cómo le toman el pelo o cómo insultan, porque a veces eran insultos grosoeces y gruesos, a actores de tu partido, de tu pensamiento político, entonces te terminan corriendo de un tablado. Esa es la realidad, porque tú no vas a ir a pagar entrada todos los días para escuchar murgas que te van a insultar lo que tú piensas. Y la mitad, un poco más de la mitad piensa quizá de acuerdo en Montevideo, pero el 40% piensa lo contrario, y están excluyendo ese 40%. Políticamente, Alejo Umpierres cuando arrancó no era blanco, ¿no? No, yo empecé militar en el Frente Amplio, arranqué el movimiento universitario, fines de la dictadura, formé parte de la FEU, ¿En qué grupo estaba de Frente? Fui fundador del FRESELMI, del Frente Estudiantil Salmar Michelini. Yo arranqué militando con un estupendísimo ser humano que era Hugo Batalla. ¿Y en qué momento se va Alejo? Y me fui cuando la ruptura posterior al Frente Amplio, yo integraba el Ejecutivo de la 99, yo voté, era vicepresidente de la Juventud de la 99, y voté en el Ejecutivo, teníamos representantes, los jóvenes, en el Ejecutivo del 99, voté en la ruptura del Frente Amplio en aquel entonces para conformar el nuevo espacio, y después de ese proceso, debo reconocer que fue el impacto, obviamente, la caída del muro de Berlín, para resumirlo de alguna manera, pero la muerte. De juventud, ¿no? Errores no, jamás, no, yo no creo que uno tenga que arrepentirse de la vida cuando las hace con convicción, y yo lo que hice, lo hice con convicción y no me arrepiento de nada. Era la respuesta. Yo creo que lo peor que puede decir es que una persona 30 años después sigue pensando lo mismo que 30 años atrás. Me parece el peor elogio que se le puede hacer a un individuo. Yo creo que la realidad, el cambio es la única cosa permanente, constante, es el cambio. Entonces uno tiene que ir dando nuevas respuestas a la realidad. Bueno, quienes fundaron, siendo más mayores que lo que eras tú cuando nace el Frente Amplio, digamos, ¿no? Obviamente, quienes fundaron el Frente Amplio habían antes activado en otros partidos, ¿no? Blancos, colorados, sobre todas las cosas. Sí, cambiaron. También hay Frente Amplista como Batalla que cambió. Sí, ha sido, y eso ha habido cambios. El cambio ha sido permanente, a veces no por sectores, pero sí por militantes. Está Graciela
Graciela Bianchi o Gonzalo Mujica, gente que ha ido desprendiéndose del Frente Amplio, o ha ido cambiando, tipos como Fernando Amado en el sentido contrario, por ejemplo, Glenda Rondán. O sea, hay una frontera permeable y no hay que dramatizar los cambios políticos, porque en definitiva es la esencia de la vida. Y yo lo digo, yo recojo muy lindas cosas de ese pasado aparte. Yo estoy viendo mensajes que llega a la gente y me causa gracia porque depende de quién hablamos, es el que se va es un traidor o el que se va evolucionó. Es un héroe o es un traidor. Si se fue para venir a mí, evolucionó. Si se fue de mí para ir al otro, es un traidor. No, pero hay una... pero la misma forma. No es lo mismo en los partidos históricos con el Frente Amplio. ¿En qué sentido? Y porque el Frente Amplio tiene un mecanismo de censura muy grueso sobre la disidencia. Y la palabra de traidor, en el Partido Nacional y el Partido Colorado se lo vive no con agrado, pero no existe esa persecución, escrache cuando sucede un cambio. Esto del lema que se pasó ahora... Bueno, ahora no está, pará que está en el grupo, ¿no? Por eso, ¿cómo se vive eso? ¿No es un traidor? No, ¿se fueron? ¿Cómo es esto? Mira, esto en realidad es un proceso que se venía desarrollando hace largo tiempo atrás, ya con, digamos, de un par de años, 3 años quizá, de afinidades personales entre un grupo de compañeros que nos íbamos integrando en la acción política, en la gestión de gobierno, en las ideas y en un estilo de trabajo. Con Martín compartimos Cámara de Diputados, interpelaciones, comisiones, después compartimos la gestión de gobierno, él desde el MIDES y nosotros desde la Intendencia, que obviamente teníamos un trabajo muy estrecho, incluso creamos un centro de contención en la frontera para migrantes y gente en esta situación de calle. O sea, trabajamos muy fuertemente y eso nos generó una química, porque también en la política es muy importante el mundo de las ideas, pero créeme que el affectio societatis es tan importante como el mundo de las ideas. ¿Y cuál es qué es lo que se viene ahora con ese grupo de gente? ¿Quiénes son? Lema, hoy día, cabeza visible, van habiendo todos estos días, va a haber posiblemente más incorporaciones que se van a ir anunciando. Hoy día hay una especie de núcleo iniciático, por decirlo de alguna manera, que comenzamos allí junto con Martín, que se suma el ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el ex subsecretario de Salud Pública durante toda la pandemia, el armenio, José Luis Sargián, está el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juanjo Laizola, el líder, digamos, es Lalo Irazábal, el subsecretario de OPP. El líder vendría a ser Lema hoy en día, digamos, porque sí, Martín sin duda, porque Martín es un tipo que reúne un conjunto de connotaciones que nosotros lo vemos como un valor relevante y un activo muy importante del partido político. Y si tomamos esta resolución ahora es porque se había venido dando naturalmente y porque creíamos que el partido necesitaba un nuevo espacio político y queríamos y nos sentimos con ganas de representarlo. ¿Por qué hacerlo ahora y no esperar más? Porque más tarde los proyectos son solamente electorales y hay que construir proyectos políticos. Y cuando digo construir proyectos políticos es que lo electoral es la expresión final de una concordancia, pero antes tiene que haber un camino recorrido y software y hardware, ¿no? Material duro de constituir equipos, armar, nosotros queremos armar equipos de gobierno desde ya pensando, porque esta es una opción que nace con la idea de volver en el 2030, con una visión de gobernar. Realmente es la única forma de transformar la realidad. No tengo ni mentalidad, ni tenemos mentalidad de opositores, ni tampoco nos venimos a jugar a ver si tenemos una bancada de 2 senadores y 7 diputados. O sea, la apuesta es más fuerte. Obviamente que tras el liderazgo de Luis Lacalle Pou, venimos del riñón de él, sin perjuicio de que obviamente no somos los únicos ni exclusivos, digamos que compartimos ese espacio de militancia política y queremos transformarnos en la columna vertebral del futuro gobierno que queremos hacer. Con todos esos nombres me da la impresión que Lacalle Pou va a estar cerca de ustedes. ¿Es así? Luis es suprapartidario a esta altura. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que Luis Lacalle Pou no es un activo del Partido Nacional. Hoy día es un espacio, es un referente del espacio coalición republicana que va a tener sus dificultades, que va a tener su proceso, pero que tiene que terminar coagulando, por así decir, y conformándose en una expresión política electoral. Permiso, ¿qué es esto? Esto es un chivo. Bueno, lo hacemos. ¿Lo deja? Sí, claro. Yo después tengo que hacer como 4 más, así que bueno, estamos tratando de chivo, dale.
Me atacan por la pura y si no le gusta la cultura. No me encanta la cultura. No, fue de una manera fraterna. A ver, ¿qué es esto? Yo lo muestro mientras salió segunda edición. Sí. Se agotó la primera. Este es el quinto libro que publicamos. Hemos publicado uno, La Forja de la Libertad, que es sobre Aparicio Saravia, una división descontracturada fuera de bronce de las campañas de las revoluciones del 97 y el 4, con hechos inéditos e historias. ¿Usted sabía, por ejemplo, que el ejército norteamericano estuvo a punto de participar en la Guerra Civil del 4? No. Sí. Y que llegó y desembarcó en el puerto de Montevideo y desfilaron los soldados justo el mismo día que moría Aparicio Saravia en Brasil. Sí, Valle tenía esa cosita. Exacto. Yo soy historiadora, pero... Vinieron más de 1000 en 13 acorazados norteamericanos que desembarcaron en el puerto, pues Valle y Ordóñez había pedido la intervención del ejército norteamericano para terminar la Guerra Civil. Y eso está contado en el libro. Y es una anécdota para contar. ¿Eso es el libro? Es el libro, el primero, el de Saravia. Este es un libro de narrativa breve. Este es un libro de cuentos que tuve el inmenso honor de que me lo prologara para mí el mejor escritor uruguayo vivo el día de hoy, que es Hugo Burel, sin despreciar a otros grandes escritores nacionales que hay. Y lo mejor de todo es que al día de hoy todavía no lo conozco a Burel. Estoy esperando conocerlo, que quedamos de que se va a presentar el libro en la Feria del Libro en octubre. Y allí va a ser mi presentador y lo conoceremos con Hugo, con quien hemos tenido estas conversaciones. Lo que pasa es que lo que hice fue repartir varios borradores y uno era necesariamente Hugo Burel, después fue Valentín Trujillo, después fue Valentín Silveira, Ana Ribeiro, César Di Candia, pobre que ahora falleció César, pero lo repartí, lo volanteé al borrador de varios para recibir insumos. Y bueno, y Hugo me hizo un muy buen comentario del libro que realmente me deja como que puedo hacer algo mejor que lo que hice todavía. ¿Este libro está en las librerías? Está en todas las librerías, sí. Se agotó la primera edición, salió la segunda ahora. ¿Se va a hacer millonario con esto? Este se lo voy a dar a Susana porque Susana... Me traje dos, pero ahora me traigo para el resto de los paneles. Con todo cariño. Te hago la suscripción. Y traigo algunos ejemplares más que tengo más en el libro. Esa es una foto, no son los ejemplares que tenemos nosotros. Bueno, gracias Alejo por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme. Y buena temporada, ¿no? Sí, buena temporada. Y éxito en esta nueva conformación sectorial del partido, que yo creo que como siempre este tipo de movimientos y de grupos le hacen bien, porque suman. Usted está haciendo un guiño a... Yo estoy preguntando... Parece que eso publica la incorporación de... ¿Saben lo que pasa? Yo les voy a contar una cosa. No nombró una mujer todavía. Venimos de adentro del mismo sector. Yo los quiero mucho a todos ellos y yo creo que estas cosas le hacen bien al partido, porque un partido en movimiento es un partido que está vivo. No, pero esto no es contra nadie, esto no es contra nadie, esto es a favor del partido. Es a favor del partido simplemente. Más, ayer nos dimos un abrazo con Álvaro en la casa del directorio del partido. O sea, Bambino Chegoyo ya está preparándose porque él ha ido muchas veces a Rocha a cubrir cosas y vamos a ver si cerca del verano empezamos a comprando productos. Ahí va, porque va a tener que ir a hacer cobertura de los festivales. Yo estuve en India Muerta una vez, que la gente de Montevideo le decís India Muerta y de repente no está en la calle, en verdad. Sí, claro, ¿cómo llegar? Yo estuve en el festival ese. Uno de los festivales más importantes. Es espectacular. Sí, más de 12.000 personas se juntan al borde de un lago. En un lugar que para un montevideano es como llegar, no sabes a dónde estás, decir, ¿qué es esto? Y tremendo. Es parte del Uruguay desconocido. Exactamente. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a todos ustedes por recibir. Lo libramos con lo siguiente, con un consejo de la gente de Harrington y pegamos enseguida, si te parece.